tenía que disertar para que le pase. Tipo sub 1, doctora. ¿A quién le paso le comparto la pantalla? A mi doctora Gabriela Machaca Sandoval. Gabriela, porque vi que se estaba asustando nuestra amiga Giselle, puso una nota ahí en el WhatsApp de que ella tenía que disertar, creo, ¿no? ¿Cómo es, Giselle? Vi la nota, aunque la sacó rapidito, ¿no? Con toda la Sí, terminología. doctora, me equivoqué del grupo. Con toda la terminología usada por las jóvenes. Bueno, Gabriela, ¿no? Sí, doctora. Bueno. Ya, Gabriela, podemos empezar. Doctora, ya no admito a nadie más, ¿no? Hay 2 personas en espera. A ver, vamos a ver. Así, mis compañeras son. Ya, admítalas y después se me Ya, avisa si hay otra. ya, doctora. Señorita Reina, ¿dónde está usted? Buenas noches, doctora. En Sucre, doctora. Ay, pero está haciendo frío en Sucre. Yo creí que estaba en Villamontes. No, doctora, hace calor en mi cuerpo. Ya, señorita Gabriela, comience. Buenas noches, doctora. Voy a comenzar la disertación. Buenas noches, compañeros. Trastornos cognitivos. Vamos a comenzar con delirio. Bueno, vamos a preguntarnos todavía qué es el delirio. Es un síndrome confusional agudo, síndrome cerebral orgánico agudo, que se caracteriza por un deterioro global de las funciones cognitivas. Donde va presente una depresión del nivel de conciencia, trastornos de la atención e incremento o disminución de la actividad psicomotora. En todos los casos es consecuencia de una enfermedad somática aguda, como por ejemplo tenemos las psicosis somáticas, que es síndrome confuso orínico y que es una reacción exógena. Siguiente. Como su inicio es brusco, puede ser a horas, a días, y su curso es fluctuante y autolimitado. Su pronóstico depende de la causa subyacente. Existe una disfunción cerebral generalizada cuya causa más frecuente es extracerebral. Vamos a ver en el electroencefalograma se aprecia el enlentecimiento difuso, donde se va a presentar ondas deltas y teta, que se relaciona con la severidad del cuadro. Es un trastorno muy frecuente, más que todo en pacientes que ingresan al hospital, de un 5 a 15%. Como por ejemplo la alta complejidad tenemos en los cuidados intensivos, reanimación anestésicas y grandes quemaduras, y también en cirugías cardíacas y otras graves también, ¿no? Tiene una predisposición en niños y ancianos. También en los pacientes con deterioro cerebral, como por ejemplo los pacientes que tienen Alzheimer, trauma craneoencefálico, accidente cerebrovascular, pacientes polimedicados, por ejemplo aquellos que abusan de sustancias y otros más. Ya, antes de que siga, para que sus compañeros entiendan mejor, porque a veces el nombre de delirium, como que, a ver, ¿qué significa, no? Y por qué se presentan estas patologías que usted está indicando. Entonces, otro nombre que tiene el delirium
es el síndrome confusional agudo. Eso está un poquito más claro, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, toda la sintomatología y posterior tratamiento es el síndrome confusional agudo, o también un estado confusional que dijo su compañera, ¿no? Donde vamos a ver una serie de sintomatología, especialmente en personas de la tercera edad y en niños, ¿no? Y también vamos a ver estos síntomas de esta patología en personas que han sido sometidas a alguna cirugía y que se encuentran hospitalizadas. Entonces, con ese ese concepto, entonces ya vamos a tener más claro lo que es el delirio. Siga, señorita. Siguiente, Gaby. Ya. Etiología, tenemos los factores predisponentes y precipitantes. Como dijo usted, doctora, que más que todo en pacientes de tercera edad, mayores a o igual a 65 años, el estrés, episodios previos que ya hayan tenido esto mismo, el delirio, patología orgánica cerebral. Los precipitantes tenemos, como mencioné algunos, los fármacos, también abstinencia en alcohol o hipnóticos, postquirúrgicos e infecciones. Suele más destacarse en pacientes polimedicados, en el paciente anciano. Esto pues nos obliga a tener un estudio más exhaustivo, tener más prioridad para tratar y detectar y tratar las anomalías somáticas graves. Buenas noches, doctora. Vamos a continuar con la clínica. Ya, cuando empiecen a disertar, por favor, me dan su nombre, ¿ya? José Paul, doctora. Ya. Paul Avi. Perfecto. La clínica se inicia con descenso del nivel de conciencia e inatención. Esto con respuestas exageradas ante estímulos bruscos. Al principio solo se detectan dificultades de atención, concentración y desorientación, que al inicio es temporal y luego espacial. Se desestructura el pensamiento, se vuelve incoherente, ennegrecido de contenidos con frecuencias delirantes. Esto se va a ver influido por la personalidad del paciente y se modifica la percepción, donde podemos encontrar alucinaciones visuales, ilusiones, en ocasiones también también son auditivas o táctiles. Es típica la inversión del ciclo vigilia-sueño, donde va a haber somnolencia diurna y un empeoramiento nocturno. Siguiente, por favor. El estado de ánimo del paciente oscila entre lo ansioso y lo depresivo, pudiendo parecer lábil, perplejo o asustado, por lo que no es muy raro y muchas veces diagnosticar inicialmente como ansiedad o depresión. Es frecuente el déficit de memoria con distorsiones, paramnesias y amnesia lacunar del episodio. Patrones según la alteración de la conducta. Podemos diferenciar tres tipos de patrones. Uno sería el agitado, el estuporoso y el mixto. El agitado, Antes que pase, Josué, dígame, si un paciente le llega a la guardia hospitalaria que ha sido golpeado en una pelea, lo trae la policía, porque sí está bastante afectado por la pelea. ¿Qué funciones psíquicas va a analizar o va a indagar usted primero?
sería el Alguno nivel del de grupo también puede conciencia. apoyar. La memoria, doctora. La La orientación, memoria. doctora. ¿Perdón? La orientación. La orientación. ¿Qué más? El estado de conciencia. Sí, El estado de conciencia. Bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque generalmente cuando ustedes van a recibir pacientes que ha habido una pelea entre ellos o ha estado al medio de una pelea, pues por tanto golpe van a llegar con una confusión mental, ¿no? Donde tenemos que analizar funciones psíquicas muy importantes como es el estado de conciencia, la orientación importante, ¿no? La memoria será después, ¿no? Pero lo que más nos importa es la orientación y la conciencia para ver y poder hacer algunas preguntas al paciente y este nos pueda dar ciertas características de lo que está sintiendo. Bien, sigamos. bueno, como estábamos mencionando, tenemos tres patrones según la alteración de la conducta. Uno es el agitado, como se puede observar en la imagen de abajo. Se va a caracterizar por presentar hiperactividad, agitación, irritabilidad, inquietud, síntomas psicóticos con hiperactividad simpática, donde puede presentar taquicardia, taquipnea, sudoración. Esto corresponde al clásico delirium tremens por abstinencia al alcohol. Luego tenemos el estuporoso, que generalmente se presenta en pacientes de la tercera edad. En realidad sería lo contrario del agitado, donde va a presentar letargo, lentitud, el lenguaje escaso, inactividad, no va a presentar síntomas psicóticos y se lo conoce también con el nombre de síndrome confusional agudo. Y por último tenemos el mixto, que es el más frecuente, donde se va a caracterizar por presentar estupor durante el día y agitación nocturna. Bien. Doctora, ¿Sí? perdón que le corte. A Pablo Quevedo se le cortó su internet y está en sala de... Señorita Gabriela, por favor, admítalo. ¿Ya lo admitió? Ya, perfecto. Sigamos. Gracias, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con la parte de tratamiento del delirium. El tratamiento del delirium es mayormente etiológico. Tenemos que buscar cuál es la causa, lo que está provocando el delirium, y también es un tratamiento sintomático. Lo que vamos a hacer es un tratamiento específico. Lo que vamos a hacer, lo que buscamos con el tratamiento es prevenir posibles lesiones. También vamos a facilitar la orientación del paciente, su orientación temporoespacial, y también vamos a modificar su entorno, haciendo más un entorno familiar. El tratamiento de delirium es no farmacológico y farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, los fármacos que más se usan son los neurolépticos. Lo que vamos a hacer con estos fármacos es usar en dosis reducidas y durante un tiempo corto, porque lo que vamos a buscar con estos fármacos no es la sedación. Lo que vamos a buscar con estos fármacos es reducir los síntomas, porque cuando realizamos una sedación prolongada durante mucho tiempo, produce efectos adversos como ser las microaspiraciones,
también produce la apnea y la inmovilización. Y entre el tratamiento no farmacológico hay las medidas generales y las medidas de intervención ambiental. Entre las medidas generales, lo que vamos a hacer es asegurar una vía aérea, ya sea monitorizando los signos vitales, canalizando una vía venosa, hacer un aporte nutritivo, hacer un buen equilibrio hidroelectrolítico. Y en la intervención ambiental, lo que vamos a buscar es que la habitación del paciente sea más iluminado, donde el paciente no tiene que estar solo aislado, siempre tiene que estar acompañado permanentemente de alguien. No se debe poner al paciente con otro que tenga también delirium. Y tenemos que ayudar en su orientación al paciente, ya sea poniendo un reloj o un calendario en su habitación. Y también tenemos que decirle cuál es el estado del paciente y cuál es el motivo por el cual ingresó. Y tenemos que incorporar más en el tratamiento a los familiares. Siguiente, por favor. Ya. Y en el tratamiento farmacológico, los fármacos que más se usan son los neurolépticos, como ya lo había dicho. Entre ellos tenemos el haloperidol, que es el que más se utiliza. Es considerado como un fármaco de primera línea en delirium, pero en la fase aguda. Es seguro cuando lo usamos a corto plazo y tiene menos reacciones adversas, tiene menos efectos anticolinérgicos, efectos de hipotensión, y también tiene un menor poder sedativo. En la forma de presentación del haloperidol es en forma oral, ya lo podemos encontrar en gotas o en comprimidos, y también por vía parenteral. Por vía oral vamos a usar cuando se pueda, y en aquellos pacientes que se encuentran agitados y que no podamos controlar los síntomas, en ellos se usa por vía parenteral intravenosa. Pero tenemos que tener mucho cuidado, mayormente en aquellos pacientes que son ancianitos, porque produce arritmias y un alargamiento del intervalo QT. Entonces, por eso se debe hacer un monitoreo cardíaco. La dosis con la que se debe comenzar con el haloperidol es de 0,5 miligramos. Y después de 30 minutos tenemos que duplicar la dosis. O sea, si dimos 0,5 miligramos, a los 30 minutos tenemos que dar 1 miligramo. Y a los siguientes 30 minutos, el doble, 2 miligramos. Y así hasta que la agitación del paciente se haya calmado. Y al siguiente día tenemos que dar también, pero por vía oral, y la mitad de la dosis hasta que se ha llegado. Por ejemplo, si se ha llegado hasta 4 miligramos, al siguiente día solamente vamos a dar 2 miligramos. Y así vamos a dar sucesivamente hasta que calme el cuadro, y repartido en tres tomas. Y otro fármaco que se usa, otro fármaco es el tioridazina, que ahora ya no se lo usa porque se lo ha retirado del mercado porque producía muchos efectos adversos. Y otro fármaco también tenemos el levopromacina, clorpromacina, pero estos fármacos son más sedantes y tienen muchos efectos, como los efectos cardiovasculares, la hipotensión, y son anticolinérgicos que pueden que pueden agravar el delirio. Y también se evita usar las benzodiazepinas, excepto en aquellos pacientes que están siendo tratados en aquellos pacientes con delirium tremens. Eso es todo, doctor. Muy bien, señorita. Me parece muy bien la forma que usted ha dado el tratamiento, muy claro, muy conciso. Por favor, me retrocede 2 diapositivas.
Unita más, por favor, creo, a ver. Ya, la siguiente entonces. Muy bien, se habrán dado cuenta, esta patología, ustedes, sin ser psiquiatras, como médicos generales, van a tener pacientes que se les van a presentar en las guardias hospitalarias, ¿no? Porque pese a que a uno esté haciendo una residencia, por ejemplo, en traumato, en dermato, pues tiene que hacer guardia. Nos colocan las guardias interdiarias, a veces cada 2 días, pero tenemos que estar en la guardia hospitalaria. Y se nos van a presentar pacientes con este tipo de patologías que tenemos que solucionarlas nosotros porque estamos en la emergencia, ¿no? Muy importante, páseme la siguiente, por favor. Creo que aquí no está, pero lo más importante es fijarnos que el paciente esté bien hidratado. El éxito de un tratamiento es que nosotros hidratemos perfectamente al paciente. A veces, ustedes saben, habrán visto entre sus familiares que las personas mayores ya no quieren tomar mucho líquido, ¿no? Uno, porque van a tener muchas micciones, que no tienen sed, eso es lo que manifiesta, pero si no tengo sed, ¿para qué voy a tomar agua? Sin embargo, es necesario que tomen porque se están deshidratando, aunque no se dan cuenta, se están deshidratando. Hay una mayor deshidratación en las personas de la tercera edad, por lo cual nosotros tenemos que mantenerles hidratadas. Bueno, después de haber visto que la paciente o el paciente necesita hidratar, ya veremos si le vamos a poner un suerito fisiológico. Y por favor, eso de los sueros, quiero que tengan mucho cuidado, se cometen muchos errores. Y lo primero que indican es ponerle un suero, pero ¿qué suero le van a poner? Ponle un glucosado. Y ahí ya metieron la pata. ¿Por qué? Porque puede ser ese paciente un paciente diabético y ya le embromaron, ¿no? Entonces siempre tener mucho cuidado con los sueros al hidratar. Y el fisiológico es el mejor que ustedes pueden poner para cualquier caso, ¿no? Para hidratarse. Luego, al está confuso nuestro paciente, pues tenemos que tenerlo en un lugar adecuado, donde él, aparte del problema con el que ha venido, pues no sumemos otro problema más. En este caso, un síndrome depresivo, un síndrome ansioso, que se nos puede sobreañadir a la patología por la cual ha venido. Ya aquí sus compañeros pusieron en este listado sobre tener siempre una persona que esté a su lado, para que no se sienta sola. ¿Por qué? Porque ya les dije, una de las funciones psíquicas que va a estar más afectada es la orientación, ¿no? Entonces, si se encuentra solo, aislado y no tiene a nadie a su lado, peor, no más desorientado va a estar. Evitar pacientes que tengan el mismo problema, porque imagínense colocar a dos con problemas de confusión en una habitación, pues es también dañino, ¿no? Siempre en la terapia hablarles para que ellos vayan acordándose, y en esto la señorita que me dijo de la memoria, pues aquí viene, ¿no? Para que vaya recordando pasajes de su vida, si es que en ese momento la memoria está alterada, entonces se le va a ir recordando, ¿no? Y para su orientación, colocándole un calendario, almanaque, donde uno va tachando los días que van pasando para que él mismo se dé cuenta. Explicarle siempre lo que está pasando, lo que se va a hacer, nunca mentirle, ¿no? Nunca mentirle al paciente. Y para esto es bueno siempre introducir a la familia, que la familia esté presente, que la familia no se desligue del problema. Porque a veces, ¿qué pasa?
especialmente si tenemos un delirium tremens, que ha sido producto de un paciente un bebedor crónico, ¿no? Entonces la familia está aburrida con el paciente, lo deja y se va. Y quienes tienen que hacer y el seguimiento van a ser pues los médicos y el personal de salud. Lo importante es incorporar a la familia para que sepan lo que se está haciendo, para que nos ayude en el tratamiento. La siguiente que pase. Y esto lo que les he explicado de una forma muy clarita la señorita Mariela Cruz. Me ha gustado mucho la forma que ella ha enfocado respecto al tratamiento, la dosis que se debe tener. Uno de los medicamentos más nobles, a mí siempre me ha gustado este medicamento. Yo creo que aunque sobrevengan de tercera, cuarta o quinta generación, este medicamento va a ser pues el que mejor nos va a dar resultados sin tener efectos colaterales, sin tener problemas, ¿no? Y es el haloperidol con el nombre de Haldol o Haldol que ustedes deben conocer. Hay otros ya de segunda, tercera, cuarta generación que pueden solucionar a veces los problemas en un 2x3, pero sin embargo, pues vienen los efectos colaterales que a veces van a ser más fuertes de los con los que vino el paciente. Entonces, mucho cuidado con esto, hacer un seguimiento, siempre kilo peso, ver cómo reacciona. Un paciente a otro es muy diferente, ¿no? De repente a un paciente a una dosis pequeñita le ha ayudado a salir del cuadro y a otro no. Entonces, siempre con un control. Mucho cuidado cuando se administra cualquier neuroléptico, en este caso el haloperidol por vía endovenosa, con mucho cuidado, una forma lenta, ¿no? Porque se pueden producir arritmias y ese sería un efecto negativo para el paciente. Las benzodiazepinas no se las debe usar en estas agitaciones, ¿no? Estos delirios, pero sí, si estamos presentes en un delirium tremens. Ya hemos visto lo que es un delirium tremens, muy agresivo su sintomatología, entonces se debe dar benzodiazepina. No sé si hay otra más ahí, otra diapositiva. Doctora, me olvidé de las complicaciones. Bueno, siga entonces usted con las complicaciones. Ya, entre las complicaciones en el delirium vamos a tener las caídas. Por eso dice que se debe evitar las sujeciones mecánicas y recomendar que usen las camas bajas, las úlceras por presión. Por eso es que tenemos que hacer una movilización precoz a los pacientes. También, entre otras de las complicaciones, tenemos el deterioro funcional, la incontinencia y también la infección nosocomial y la sedación excesiva. Bien, entonces siempre cualquier patología puede tener complicaciones y para que no existan o si existen no sean muy fuertes, pues tiene que haber un seguimiento del personal médico, del personal de salud que está trabajando con ese paciente. Las camas, a veces ustedes habrán visto en los hospitales, a veces son muy altas, ¿no? Muy altas. Una cama de hospital debe de ser baja y tener los aditamentos para poder subir, si quiere el paciente subir un poquito, ¿no? Pero al principio colocarlas en camas bajas donde no pueda haber accidentes. Evitar las sujeciones muy fuertes, porque a veces no se dan cuenta, les amarran y estamos evitando la circulación y de pronto a la hora vemos que la mano está toda cianótica, morada porque la han apretado mucho, ¿no? Es urgente también en estos pacientes trabajar en equipo y entre el equipo tiene que haber un fisioterapeuta. Ellos ya saben cómo lo van a tratar al paciente, primero con ejercicios, luego ocupar su tiempo en algunas actividades para que así poco a poco vaya saliendo de este letargo.
en las pacientes mujeres el problema es, o sea, se puede tener un problema sobreañadido cuando se le pone a una sonda vesical, ¿no? Porque a veces los pacientes tienen esta incontinencia y para que no moje o no estén con mucho pañal, entonces se les coloca sondas, pero hay que tener cuidado porque ahí sobrevienen mucho las infecciones. Las mujeres son más propensas a infecciones urinarias en relación a los varones. Y también tener mucho cuidado de que se nos venga una infección interhospitalaria, porque a veces el paciente va solamente con esta confusión, pero sin embargo sale con muchas más cosas porque en los hospitales hay mucha carga viral, ¿no? Y tampoco agarrar, y eso es lo que yo siempre un poquito difiero de mis colegas, es sedarlos, como decimos nosotros, plancharlos, ¿no? No, no es bueno. Si se tiene que dar algún sedativo, se da, pero no a tal punto de tenerlos planchados, sin que puedan hablar, sin que nos puedan decir nada. Muy bien, yo creo que ahí se terminó, ¿no? Con el conejito pascuero. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Devuélvanme la pantalla. ¿Alguna pregunta respecto a esta patología que ustedes van a tener que tratar? Ninguna. Parece que ha estado muy bien explicadita, muy bien al grupo. El próximo tema es demencia, ¿no? ¿Quién tiene que dar? Es mi grupo, doctora. Giselle, es su grupo. ¿Ha preparado? Porque tenemos tiempo. Doctora, en la anterior clase solamente dijo que se prepare el grupo 1. No, yo vi el comentario de Giselle, le dijo que el grupo de ella también tenía que prepararse. Sí, pero eso era solo una confusión porque luego le dijimos a Giselle que solo era el grupo 1. Bueno, escúchenme, sí, para la próxima clase, los que tenían que dar demencia me van a dar demencia. Y también los que dan el tema de trastornos amnésicos. ¿Quiénes son? Es mi grupo, doctora. ¿Perdón? Mi grupo, doctora. El 3. Ya. Sí, doctora. Entonces, por favor, los dos grupos, y eso para que vayan ya preparando, por favor, quisiera, son cortitos los temas, son sumamente cortitos. El tema de trastornos del sueño, ¿qué grupo es? Mío, doctora. Ariadna. Ariana, entonces también vayan preparando, ese ya es un poquito más largo, pero vayan preparándolo, por favor. Bien, doctora. Muy bien, jóvenes, entonces, si el tema de sueño es un poquito largo, ¿no? Entonces, vayan preparándolo. Y también son temas que no solamente se los ven en psiquiatría, sino que ustedes como médicos generales tienen que saber y tienen que solucionar en las guardias, cuando ustedes estén de guardia. Muy bien, si no tienen algo más, yo creo que nos despedimos hasta la próxima semana. Hola, doctora. Hola, doctora. Que le vaya Mañana bien. nos vemos con los de práctica. Hola, doctora. Interesante. ¿No? Chao, chicos. Hola, doctora. Hasta luego, doctora. Adiós. Cuídense.